Tiene la palabra la diputada Lucila de Ponti. Gracias, señor presidente. Primero quería decir algo que no tiene que ver con este tema, pero que me parece muy grave, que hace unos minutos, en la 9 de julio, hubo una represión por parte de la Policía Federal a manifestantes. Me parece de una gravedad enorme que el gobierno crea y entienda que va a resolver el conflicto social y las problemáticas que existen en nuestro país de esta manera. No quería dejar de decirlo porque creo que el Congreso tiene que ser no una caja de resonancia, sino un lugar donde discutamos los problemas que tiene nuestro pueblo y me pareció un hecho de mucha gravedad. Yendo al tema que nos convoca, esta ley cuyo nombre formal es Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas por Delitos Cometidos contra la Administración Pública y Cohecho Transnacional, pero que podríamos llamarla Ley Calcaterra o la Ley de la Familia Macri para institucionalizar la corrupción. Creemos que esto en absoluto es una ley para combatir la corrupción, sino por el contrario, pone sobre la mesa el doble discurso del gobierno, que a través de esta ley dice querer combatir la corrupción empresarial, pero que uno de sus primeros nombramientos fue a 2 abogados de los estudios jurídicos que defienden a las empresas frente de la Unidad de Investigación Financiera. Nos parece que esto está lejos de ser una ley que combate la corrupción y por el contrario, queremos llamarla Ley de la Familia Macri porque se aleja de su objetivo al seguir una tendencia internacional que no por ser internacional significa que está bien y que es correcta para los objetivos que tenemos, basándose en un concepto que entiende que la corrupción y el fraude fiscal de las empresas es producto de una falta de control o un resultado no deseado de errores del funcionamiento interno de las empresas. Y niega que la corrupción empresarial existe porque hay directivos que la planifican deliberadamente para maximizar sus ganancias y porque también hay funcionarios y políticos que forman parte de estas operaciones, de estas acciones, porque evidentemente entienden a la política no como un servicio, sino como una forma de enriquecerse. Nosotros queremos combatir a la corrupción, pero no lo vamos a hacer, y estamos convencidos de esto, a través de una ley, de una herramienta legislativa que esté hecha a medida de las empresas, a medida de los grupos económicos y a medida de los estudios de abogados, de contratistas, de contadores, de auditores que las defienden. Entendemos, por el contrario, que esta es una ley hecha para institucionalizar la corrupción y seguir sometiendo a nuestro Estado, al Estado argentino, al poder público, a una posición de debilidad y de dependencia frente al poder económico nacional y transnacional. Y evidentemente no podríamos esperar otra cosa de un gobierno que tiene en sus ministerios a representantes de los distintos sectores empresariales y que tiene un gobierno que está encabezado por el señor Macri, que es un familiar de aquellos que se enriquecieron en lo que conocimos como la patria contratista. Y evidentemente de ninguna manera nos acercamos a los objetivos de combatir la corrupción empresarial a través de un mecanismo como el que quieren crear en el día de hoy, un mecanismo que crea herramientas extrajudiciales para correr del medio a la justicia, para enfatizar el hecho de que las empresas deben controlarse a sí mismas, generando planes de integridad que, repito, están hechos a medida de los estudios de abogados, de contadores, de auditores, de economistas, que están especializados en crear este tipo de herramientas que funcionan como un salvoconducto, como una salvaguarda, para que las empresas puedan combatir hechos de corrupción sin enfrentarse a las consecuencias penales que deberían hacerlo. Entendemos que una verdadera ley anticorrupción debería avanzar en otro sentido, inhabilitar a las empresas condenadas o procesadas y a sus directivos para volver a licitar en la obra pública, pensar qué se hace y cuál es el destino de los bienes decomisados, que debería ser un destino social o de reparación para las víctimas de los actos de corrupción, cobrar multas que tengan que ver realmente con el nivel de facturación de esas empresas y no multas mínimas que cualquier empresa puede incluir dentro de sus costos de funcionamiento, que para una empresa significan, como dijo Prat Gay alguna vez, 2 pizzas como para un ciudadano. Creemos que esta es una ley de la familia Macri porque se aleja del objetivo que pretende hoy hacernos creer esta nueva ficción que monta el gobierno de intentar combatir la corrupción. Y no vamos a estar dispuestos a ser parte de esa ficción que también está creada para que el gobierno de Mauricio Macri pueda sacar una ventaja política de la discusión acerca del caso Odebrecht. Y eso es seguir mintiéndole a la sociedad y es seguir
engañando y creando ficciones para quienes formamos parte de este Congreso. Quienes realmente queremos combatir la corrupción, queremos hacerlo porque nos parece que vivimos aún en una realidad injusta. Nos parece que hemos visto morir argentinos y argentinas en desastres como el de Río Tercero, como el del Tren Sarmiento, que tuvieron sus causas en hechos de corrupción de empresarios y de funcionarios que se enriquecieron a costa de la vida de los ciudadanos que fueron víctimas de esas tragedias. Queremos combatir la corrupción porque ayer recordamos a dos de nuestros mártires populares, a Maxi y a Darío, que fueron asesinados por la policía en el puente Pueyrredón, protestando contra un sistema injusto, contra un sistema que genera pobreza y que sobre todo tiene un Estado y un poder político dependiente y sometido frente al poder económico nacional y transnacional. Y realmente no solo nos parece una ficción, sino una falta de respeto que muchas personas que hoy nos vienen a hablar de combatir la corrupción desde no sé qué moral, cuando han sido parte de algunos de los hechos más recordados de corrupción en nuestro país, como el caso de la ANELCO, la servilleta, los sobornos en el Senado, y hoy parece que el pasado se borra de un plumazo y que vienen desde alguna moral construida a querer enseñarnos cómo se combate o no la corrupción. Aquellos que han sido representantes de las vergüenzas nacionales más grandes de nuestro país. Así que, señor presidente, no vamos a acompañar este proyecto en tanto siga siendo la construcción de una ficción y no realmente un compromiso con el objetivo cierto de combatir la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Gracias. Gracias, señora diputada.